Sigamos con el ejemplo entonces de la página que se conecta a base de datos y saca de la tabla personas el listado de las 3 personas. Ya corregimos los MySQL reemplazándolo por MySQLi. Recuerden que el conectarse entonces es solo un connect, el select db ya no va. Ya tenemos localhost, root, password null y test siendo la base de datos. Ya, la tabla se llama persona, por tanto en test2 llamamos a conectarse PHP, que era el mismo archivo anterior de la conexión. Le hacemos el include y hacemos select asterisco from personas, tabla persona, ahí. Tenemos el border y nombre y apellido, que son los dos nombres de los campos que se proyectan acá. Si revisamos bien, nombre, apellidos. ¿Sí? Esto quiere decir que al revisarlo, esto es test2, deberá funcionar. Ya, como está ahí, funcionó bien. Colocamos el padding 2 si queremos, como para probar algún cambio. Ya, se dan cuenta, ya le empieza a dar más espacio. Ya, y table border cell spacing, no sé, 2. Y table border 2 si queremos. O 0 y queda vacío. Ya, sigamos entonces. Ya, vamos bien hasta ahí. Entonces, el test 2 está haciendo la salida, en el fondo, lo que uno le hubiera pedido desde un formulario. A lo mejor desde un menú ítem, dame la lista de todos los, como los reportes de gestión, dame la lista de todos los pedidos, todos los datos de un intervalo de fecha, en donde aquí yo tenía que colocar el intervalo de fecha, a lo mejor a partir de los datos que tomo de un formulario. Tomo los datos del formulario por peso get o por peso post, los meto en la consulta, que en este caso es una consulta simple, pero le intercalo acá con punto y le voy sumando las variables, si quiero, del intervalo de fecha. Bien, entonces continuando con el ejemplo, hagámosle la modificación de printf a echo. ¿Cómo sería con echo? Entonces con echo podemos tener, probamos con comillas simples. En vez de peso S tiene que ir la primera variable, ¿cierto? X va ahí en el eso ahí. Y la segunda variable, que es peso row, tiene que ir ahí, ¿sí? Ahí lo limpiamos. Nos quedó algo sucio ahí. Y ahí debiera estar más o menos andando. Ahí el cierre de comillas simple. Probemos qué cosa ocurre. Ya, y sí, ahora sí se dan cuenta, tiró peso, o sea, peso row nombre, peso row apellido, porque no lo identificó como significativo. Y uno tiene entonces que ir peleando con los códigos. Ahí se complicó con eso, si se dan cuenta. Entonces si nosotros ahora lo cambiamos por comilla doble, seguramente se va a complicar porque no va a entender la diferencia entre los dos string y substring. ¿Ya? Entonces en general ahí lo que uno hace es simplificarlo y uno dice, mira, le voy a asignar a la variable A, le asigno el row, ¿sí? X. ¿Ya? Cuando son variables simples es más fácil, y al peso B o al peso nom AP le asigno el row apellido. Pues esto es simplemente por el tema de las comillas. Apellido, punto y coma, y perdí a dónde era ahí. Ahí coloco peso nom, y entre medio de esos dos va peso AP. ¿Sí? Y ahí no tenemos problema con las comillas, o no debiéramos, ¿sí? Y ahí si colocamos comillas simple o comilla doble era aguantar y no generarme menos problemas. No, tiene que ser con comilla doble para que interprete. ¿Se dan cuenta? Y uno va chequeando. Ahí sí, ya. Pero
Chequemos al otro lado. Ahí sí. Pero aquí a lo mejor sí me aguanta comilla doble. Que es la típica pelea con las comillas. Si me interpreta o no interpreta. ¿Ven? Ahí sí. Aguantan las variables hiperglobales la comilla doble porque no se confunde con la comilla doble del otro lado. Del eco. ¿Ya? Entonces no hay uno mejor que otro. Para meterle más pelo a la sopa. Otra alternativa acá también sería, ya no es peso no, sino que yo separo, ya, y ahí coloco el peso nom. Ya, ahí estoy concatenando string. Van a decir, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Se dan cuenta? También funciona. ¿Cuál es la diferencia? Aquí estoy sumando string. Tengo un string ahí, más, o sea, pégalo con, por eso el punto, con la variable nombre, y pégalo con esto. Entonces la pregunta es, ¿por qué esto funciona? Porque aquí es como que un string, le estoy colocando entre medio el valor de una variable y si lo interpreta. Y eso es principalmente porque como PHP es de scripting, a los textos, a las variables, sí las preprocesa antes de botar el resultado como string. ¿Ya? Y eso es bastante interesante porque esto lo simplifica. Ahora, de alguna manera lo simplifica porque hay que tener cuidado con las comillas. Se dan cuenta ahí, ese sí es robusto y lo más probable es que deberá funcionar igual. ¿Ya? Ahí, al concatenar con punto, al juntar con punto, se dan cuenta que no necesito la variable y no tengo problema, no se complica con las comillas porque sabe que está en la doble comilla de un primer string. Esto acá no hay string, sino que es una variable y así. ¿Ya? Mientras que si la embebo ahí, si la meto ahí directamente, necesito asignárselo una variable para que las comillas dobles de la variable, de la supervariable o de la hipervariable, no se confundan con el resto del string. Ya, es eso principalmente. Sigamos ahora entonces con el insertar. Este es un formulario de agregar y va a insertar, este es el PHP que lo procesa. Entonces, hagamos lo vamos a llamar insertar.php. ¿Sí? Vamos a crear un archivo, lo pegamos, esto era es conexión, conectarse, conectarse.php. ¿Sí? Y se llama así, ¿cierto? Nombre, apellido, no hay ningún problema con el values y está. Entonces grabar, save as. Y esto lo vamos a llamar en PHP, porque es el que lo procesa, ¿cierto? El formulario. Y este se llama insertar. Insertar. O insertar persona, si uno quiere llamarlo así. Supongamos. Insertar persona. .php. Entonces nuestro formulario, se dan cuenta ahí ya tiró como correspondía. Va a tomar el nombre, el apellido. Se conecta, hace el include, se conecta, toma el nombre y el apellido del formulario, tiene que llamarse los input nombre y apellido, y hace el insert into, nombre, apellido, ya, los values, nombre, apellido. ¿Ya? Y ese header es porque después está haciendo una redirección al formulario, ahí le vamos a hacer una redirección al... llamémoslo igual, insertar persona.html. Insertar persona.html. Ya, listo. Y ahora vamos a crear otro con el código HTML. Ya, esto es HTML puro, no tiene ningún PHP porque es un formulario simple. No tan simple, save. Y se va a llamar en HTML insertar persona, igual que el PHP, pero le borramos la extensión. Listo, y guardar. Y ahí estamos. Lo único que se llama es que esto se llama insertar persona.php. Y ahí quedó conectado. Sí, nombre, apellido, value grabar, sí. El formulario. Ejemplo de insertar persona. Está en head. Quedó en head, no quedó en el título. Entonces ahora vamos al insertar persona.
HTML. Y obvio que no lo encontró porque dice insertar en vez de insertar. Ahí sí, entonces vamos a agregar a Felipe, con mayúscula. Felipe, un colega. Díaz. Listo, sin acento. Y se nos cayó por el MySQL query. Vamos al inserta persona. Y era MySQLi query. El link hay que darlo vuelta. Se nos había olvidado, ¿cierto? Y ahí va con la comilla. Y borramos la coma al otro lado. Luego de eso, otra de las correcciones que hay que hacer es que la tabla no es prueba, sino que es personas. Personas. Lo chequeamos ahí nuevamente, ¿cierto? Personas, sí. Grabamos. Y ahora sí, probamos de nuevo. Felipe Díaz, grabar. Listamos. Y ahí sí está. Ya. Y chequeamos en la base de datos, test. Personas. Y ahí sí está Felipe Díaz. Ya, otra modificación que se puede hacer raudamente es pegar directamente el código con el result. Ya tomamos el result, por ejemplo, para que me muestre ahí mismo, nada que header location, sino que tiramos el resultado y eso lo tiramos a una página web. Entonces lo que se puede hacer es, ya, porque recuerden que esto originalmente no está botando página web, y le tiramos un bloque PHP. ¿Está el padding o no? No. Colocamos la tabla. Eso es lo que hicimos ahí. Colocamos la tabla. Y esto es, aquí ejemplo, esto es insertar persona. Listo. Y seguimos. Y ahora va el trozo de PHP y ahí va el cierre común y silvestre. Entonces esto, ¿qué es lo que hace? Junto con la consulta me va a botar, veamos qué hizo. Ya, junto al insertar persona, entonces aquí yo agreguemos a Pablo Rocco, no sé, grabar, y me tira la lista de lo que acaba de insertar, ¿sí? Como resultado, en vez de darme un OK, me manda la lista. Bien, sigamos entonces. ¿Qué otras cosas más se pueden hacer? Bueno, ahí ustedes pueden ir procesando. Tenemos el agregar. Este es un agregar que después muestra como resultado lo que agregó. Ya, en las funciones hasta ahora que hemos utilizado son funciones simples, ya, como las que se muestran ahí, pero también aquí está el equivalente con lo que es orientación objeto. Ya, en PHP existe la orientación objeto y en vez de llamar a la función en el aire, lo que se hace es objeto flecha método en vez de objeto punto como sería en Java. Y para eso se le hace new a lo que es objeto. Eso es otra posibilidad. Y como es, se puede manejar híbrido, es decir, varias instrucciones se pueden referenciar mediante objeto, inclusive los MySQLi se pueden hacer link, flecha, MySQLi query o fecha array, etc. ¿Ya? Pero eso es como para que sepan, sobre todo si sacan código de distintos lados, que está la doble posibilidad. O se llama MySQLi y el nombre query, o bien link o mi link flecha query fecha array, etc. Ya. Bueno, y lo mismo por completitud, existe el tema de herencia y los métodos. ¿Ya? Y con esto ya pueden ir probando, ir construyendo sus distintos PHP de tal manera de hacer el formulario de ida y el PHP de vuelta, ya sea para agregar, para eliminar, para modificar y para mostrar una tabla con lo que es un reporte. Ánimo, que les vaya bien.